nuestro entrevistado. No, permítame, pero me quiero ir con esta frase y con esa la voy a compartir también aquí al abogado Wilfredo Méndez, que es uno de los dirigentes de la campaña del abogado Jorge Cáliz. Decía Marvin Ponce. Del equipo coordinador. Del equipo, sí. Del equipo coordinador de campaña. Sí. Ahora, decía Marvin Ponce, qué cosa que no comparto con él, un saludo a Marvin, que decía que un político pobre es un pobre político. ¿Es cierto eso sí o no, abogado Méndez? Un gusto saludarlo. Un gusto saludarlos, Brian, don Carlos. Bueno, eso lo decía don Raúl Pineda, que ya no está con nosotros, un político que respetaba mucho en este país porque siendo del Partido Nacional siempre tenía él una opinión objetiva, incluso evaluando a su propio partido, y así decía él, ¿verdad? Que un político pobre es un pobre político. Y eso, emulando lo que ustedes decían hace un momento, realmente hacer política, hacer campañas en Honduras es realmente muy costoso, incluso cuando no existía acciones de la reforma política para controlar, por ejemplo, las campañas electorales o la publicidad, en el sentido de que se acorte la campaña y que en ese sentido la publicidad no dure 6 meses, 1 año, sino que 3 meses, supuestamente, escuche bien, para poder reducir el gasto electoral. Pero sucede que una persona que no tiene dinero, ¿qué campaña va a hacer en 3 meses? O sea, más bien es desfavorable en contra de una persona que no tiene recursos económicos, porque una persona que tiene, pues pone todo su dinero a operar en esos 3 meses y satura todos los medios que puede, de verdad. Entonces realmente hay que buscar formas alternativas en los cuales se pueda ser más justo con los participantes en la contienda electoral. Por ejemplo, la reelección. La reelección debería de regularse de forma tal que esta no se permita a nivel de diputados, por ejemplo, no más de 3 periodos, a nivel presidencial no más de 2 periodos, a nivel de la presidencia de los partidos no más de 2 periodos. ¿Por qué? Porque una persona que está en una alcaldía por 20 años ya o por 12 años, una persona que va en un proceso de reelección tiene ventaja mediática, tiene ventaja en el sentido de que tiene la posibilidad de, como dicen algunos, el micrófono lo tiene ahí, o algunos usan los recursos del Estado para esto. Entonces realmente hay una ventaja competitiva frente a aquellos que están entrando en una contienda por primera vez, o al momento de hacer la publicidad, de poner algún afiche o hacer algún anuncio, realmente son bastante elevados esos costos. Entonces una persona que ha sido un líder social, un líder comunitario, incluso un pequeño empresario, un microempresario, la ve muy difícil en una campaña electoral, y más cuando está presente el narcotráfico, cuando está presente el crimen organizado, cuando está presente la corrupción, cuando se usan los recursos del Estado. Realmente la persona que entra en la contienda electoral no teniendo recursos económicos, pero teniendo toda una competencia, teniendo toda una capacidad personal, vale muy poco en una contienda de esta naturaleza. Tendría que ser una etapa extraordinaria, como lo han llegado algunos sindicalistas, por ejemplo, al Congreso de la República, pero son situaciones extraordinarias, como pasó recientemente en la elección anterior, donde principalmente líderes del movimiento social, principalmente sindicalistas, han entrado al Congreso de la República, pero realmente son cuestiones extraordinarias. Pero por lo general, el no tener dinero para una contienda electoral se convierte en una condena para aquel candidato, aunque por muy bueno que sea, no podrá posicionarse en el imaginario público. Abogado, ¿cómo podemos catalogar a alguien que se acobija en un partido para cumplir sus aspiraciones, su privilegio de convertirse en presidente, y acuse a este instituto político de estar penetrado por el crimen organizado o por el narcotráfico? Y los felicito como parte de ese equipo coordinador de Juntos por el Cambio. Pues creo que Jorge salió muy bien con el foro que convocó el juez. Muchas gracias, don Carlos. Sí, yo empiezo por esta última parte. Creo que también las mediciones que se hicieron en la Universidad de San Pedro Sula, pues también llevó un muy buen posicionamiento Jorge por su capacidad de respuesta, además su naturalidad con la cual se conecta con las personas. Eso creo yo que lo llevó a tener un nivel de evaluación muy positiva. Ahora, el 18 de este mes, será en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y ahí pues entonces veremos nuevamente a una persona que está clara en su norte, está claro en su horizonte, está claro en su objetivo de país, qué es lo que quiere, y las respuestas que nacen naturalmente de una persona que no solo conoce la problemática del país, sino que cómo responder ante ello. Pues a nosotros, a todo el equipo, nos llena de mucho orgullo, porque lógicamente, don Carlos, uno quiere apostar por un candidato que sepa qué es lo que va a hacer y que se comprometa realmente con los intereses de la nación. Esa es una búsqueda permanente de aquellas personas que queremos cambios de verdad por el país, y aunque nos equivoquemos una y otra vez, seguimos buscando respuestas en este sentido. Así es que muchas gracias, y creo yo que el movimiento Juntos por el Cambio, todos nos sentimos muy agradados por ese éxito que nuestro candidato Jorge Cáliz tuvo en el debate presidencial. Lo que usted también mencionaba
Mire, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando acusa a las instituciones, porque las instituciones no son culpables de sus dirigentes, no son culpables tampoco toda la dirigencia o la militancia de un partido es culpable por lo que haga un sector de su partido. Hay que tener mucho cuidado con ese lenguaje y yo creo que nosotros también estamos en una condición a esta altura, don Carlos, de tener la objetividad y de tener, si bien es cierto, la dureza de señalar las cosas tal cual son, sobre todo cuando se trata de corrupción y de crimen organizado, de no afectar a personas inocentes y en este caso hacer un señalamiento a todo un partido, eso no es correcto. Ni siquiera yo lo he mencionado cuando, por ejemplo, al Partido Nacional se le catalogó por algunos líderes políticos estadounidenses como una institución criminal. Eso hay que tener mucho cuidado porque el Partido Nacional tiene militantes, sobre todo de base, que no tienen nada que ver con las acciones que hayan hecho algunas cúpulas. Y no digamos de los otros partidos. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando un candidato se refiere de esta forma a su propio partido, pues su propia boca lo condena frente a sus propios partidarios y eso pues le pasa una factura en la elección interna primaria de su propio partido, porque el militante, el que está en el partido, que quiere mucho al partido, sabe lógicamente cuáles son los problemas de su partido, sabe quiénes le han hecho daño a su partido, pero no por eso va a permitir que se le señale al partido como tal que es el responsable de una acción criminal o de corrupción en el país. Llama la atención algo de lo que usted dice en esas menciones de un precandidato, y vamos a mencionarlo, Salvador Narrala, que hizo fuertes señalamientos en este debate en la Universidad de San Pedro Sula. ¿No cree usted que este tipo de ataques que vienen de un candidato en específico como Narrala afecte este impulso que ha tenido el Partido Liberal en este último año, abogado? Yo creo, licenciado Flores, que más afecta al candidato que al partido, ¿verdad? Más afecta al candidato que al partido porque creo yo que don Salvador pues debería de tener algún nivel de mayor dominio de esa parte discursiva de él, ¿verdad? Yo entiendo que la emotividad a veces o la molestia que uno pueda tener porque un país en estas condiciones que tenemos pues siempre nos molesta independientemente de dónde venga la corrupción, y hay un elemento muy importante que me parece que hay que resaltar en positivo de don Salvador, y es el hecho de que la corrupción no se puede aplaudir, o el crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de personas, no se puede aplaudir independientemente de que esté en su propio partido, esa gente esté en su propio partido. Yo estoy de acuerdo con eso, pero cuando se acusa al partido por sí mismo, hay una ingratitud detrás de todo eso, y el elector está viendo, el militante está viendo, y eso no le agrada, lógicamente, porque sobre todo en este momento, cuando el eslogan, cuando termina sobre todo nuestro precandidato presidencial, que termina diciendo la esperanza sigue siendo rojo, blanco, rojo, pues entonces es matar esa esperanza también. Yo creo que hay otro factor también muy importante don Brian, y es el hecho de que vamos después de la primaria. Mire, estamos a pocos días, a 26 días creo yo de la elección primaria. Después de esa elección hay que salir fortalecidos, y vea que hay otro factor importante en el fortalecimiento de un partido, y es que la elección sea transparente, es que la elección se respete la voluntad del elector, porque si no se respeta la voluntad del elector, entonces ahí sí hay división, y creo yo que hay que prepararse más bien, y lo que debería de estarse haciendo en todo el trabajo nacional es todas las garantías necesarias para que el proceso electoral interno sea transparente y creamos en él. Pero si al final en la primaria salimos divididos porque se acusó al partido, se acusó a su dirigencia, no se confió en nadie, se anduvo más bien tratando de implosionar al partido, y luego de eso, después de la primaria, si antes de la primaria está pasando esto, después de la primaria viene esa conflictividad, realmente el partido se podría haber complicado hacia el futuro, y dependerá muchísimo entonces una carga enorme que llevaría el candidato electo para poder conciliar primero al interno del partido con toda esa fisura. Concluyo en esta parte mencionándole lo siguiente. Yo recientemente, Brian, yo le decía a usted, yo creo que en alguna ocasión, yo no sé si estaba en Ocotepeque, donde en los últimos 20 días yo he tenido que moverme por todo el país, ¿verdad? A mí me llama la atención algo. No es necesario ser ni pitonizo, ni adivino, ni tener una bola de cristal. Quizá usted me desmienta y está bien, pues, pero lo que temo dentro del Partido Liberal es que se va a profundizar una grieta que hay en este momento, porque tenemos a un precandidato presidencial altanero, piensa de que él es la solución a todos los problemas del país, lo estábamos escuchando y no resulta extraño, y si en el caso de que él ganara, pongámoslo teóricamente porque nada se puede dar por sentado, puede haber de que hubiera una deserción de militantes del Partido Liberal, sobre todo liberales de tradición, otra gente que últimamente ha sentido simpatía por el liberalismo. Abogado Méndez.
Fíjese, licenciado Brian, que yo creería que la militancia del partido y el simpatizante del partido, que el simpatizante es el que se puede un poquito mover más a votar, no creo yo que le afecte el hecho de que un candidato pudiese no tener la mejor disposición de unidad después de la primaria. Yo no creo que la afectación ahí, pero siguiendo su línea de pensamiento, sí existiría una afectación para la elección general. Eso sí, yo lo creo, porque el candidato llega con algún nivel de debilidad en razón de esa vorágine interna que tiene, de esa conflictividad interna que se podría tener. Eso sí es posible, y por lo tanto creo yo que estos elementos que en este momento se están manejando, que están en el aire, que están en un ambiente de inestabilidad, yo creo que es bueno tratarlos. Sin embargo, creo que a esta altura, ayer lo hacíamos en un análisis con el alcalde de Roatán, va a ser complicado a esta altura del camino hacer correcciones de personalidad, porque si usted tiene toda 60, 70, 80 años de personalidad, es muy difícil cambiarlo en poco tiempo. Lo que sí yo creo es que existirán los líderes que están alrededor del precandidato que le aconsejen, y además las personas más allegadas en el sentido de tomar la mejor decisión. Pero yo creo que esto podría afectar más para una elección general. Por eso le mencionaba en la etapa anterior que, a mi juicio, el candidato ganador tendrá sobre sus espaldas una enorme responsabilidad, un enorme reto, un enorme trabajo si este proceso de conciliación no se da. Todos estamos esperando que pasado el 9 de marzo pues exista realmente una cohesión de los cuatro candidatos en un solo candidato, pensando que ahora es el candidato del partido y que ahora es el partido el que va a la contienda general. Esa es la aspiración. No podemos obviar, como usted muy bien dice, que existen estas situaciones que traen sinsabores, pero tendremos que ver cómo se puede lidiar y ojalá que se pueda lograr. Abogados y amigos, conversamos con el abogado Wilfredo Méndez del equipo coordinador de campaña del movimiento Juntos por el Cambio, Partido Liberal. En la entrada, abogado, hablábamos de los costos altísimos de una campaña política y los inversionistas, o sea, aportantes voluntarios que apoyan a los candidatos. Mencionaba que hay mayor interés cuando ya son las elecciones generales, puesto que alrededor del presidente está una chequera de un presupuesto de una empresa que es la más grande en un país. Pero acá, para que no sea chisme, o que se anda diciendo ahí en los colectivos de carros, en los taxis colectivos o en las reuniones del parque, Juntos por el Cambio es el movimiento oficialista del Partido Liberal. Y uno de los grandes dirigentes, pues, don Roncesvalles Hidalgo, multimillonario en el país. No creo que Juntos por el Cambio hayan esas carestías que manifiestan algunos precandidatos. No hay esas carestías. Don Carlos, como muy bien usted lo dice, fíjese que primero hay que recordar que dentro de los que dirigen el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal hay varios candidatos, hay varios dirigentes que son miembros del Consejo Central que apoyan a distintos candidatos, ¿verdad? Entonces, uno diría, el oficialismo, ¿quién lo representa? Si es el partido, pues no, porque hay varios candidatos, varias personas que apoyan a varios candidatos. Esa es una primera cuestión. En segundo lugar, pues no hay ninguna prohibición para que una persona que, siendo miembro directivo de un partido, pues apoye un candidato, tiene todo su derecho político para hacerlo. Y sobre el tema del financiamiento, yo le puedo decir con mucha alegría que incluso yo mismo soy portador de esta noticia también, en el sentido de que hay personas que se le acercan a uno, que dicen, mire, yo quiero apostar, quiero apoyar, creo en el proyecto político de Jorge Calix y por lo tanto aquí está mi apoyo, ya que yo no puedo moverme por todo el país, ya que yo no tengo el tiempo por mis empresas, ya que no puedo hacerlo por uno y otro, pero sí creo que Jorge es una solución para la problemática nacional. Y en ese sentido, afortunadamente, existe un nivel de financiamiento que creo yo que nos podemos sentir alegres de que existe ese apoyo de distintos sectores, tanto de gente en el país como de hondureños que están en el exterior, y eso creo yo que nos podemos sentir muy bien. Ahora, ¿cuál es el reto aquí, don Carlos, en todo eso? Es una de las primeras cosas que se hizo con Jorge cuando yo entré a trabajar este proyecto político con él. Desde el inicio, la primera cuestión que se tiene que garantizar es que todo el dinero que entre al movimiento, que entre para apoyar la candidatura presidencial de Jorge, porque de esa podemos ser responsables nosotros, de las candidaturas a diputaciones y alcaldías, donde cada quien maneja su dinero, pues ellos responderán por eso. Pero nosotros lo que tenemos que cuidar es que el dinero que entre en las arcas del movimiento de Juntos por el Cambio, que apoya la candidatura presidencial de Jorge, sea un dinero limpio, sea un dinero bien auditado, que se ejecute correctamente, que nosotros podamos tener la garantía
garantía de que es un dinero que no viene del narcotráfico, que no viene de recursos del Estado. Eso es muy importante para nosotros. Por eso las comisiones que existen dentro del movimiento para poder dar seguimiento a cada aportante que quiere hacerlo es muy importante, que verifique, que esté seguro que ese dinero viene de manos limpias, y también manejarse con manos limpias de forma tal que todo el proceso de facturación que nosotros estamos haciendo en este momento, tanto por el movimiento, porque recuerden que tenemos que presentar dos informes a nivel presidencial, el informe por el movimiento Política Limpia y el informe del candidato presidencial, y ahí vamos teniendo el equipo de finanzas, el equipo administrativo, el equipo de Política Limpia va teniendo todo ese cuidado en el proceso. Pero sí le puedo decir que nos sentimos contentos por el apoyo que Jorge está teniendo para que pueda hacer todo su proceso de movilización y de campaña en este proceso. El otro elemento, abogado Méndez, es la máxima autoridad del Consejo Central Ejecutivo. Este va en juego para el 9 de marzo también. ¿Quién presidirá el Consejo Central Ejecutivo? La práctica ha sido que el que gana el proceso interno, pues lo preside y nombra ahí un secretario ejecutivo. Sí. Hay versiones que se quiere manipular ese proceso para que continúen las actuales autoridades o miembros de autoridades del Central Ejecutivo, a quien lleva la presidencia Jorge Calix. Fíjese, don Carlos, que recuerda usted que antes en el Partido Liberal, pues la presidencia y todo el Consejo Central Ejecutivo se hacía de acuerdo a un proceso de integración en razón de el candidato presidencial. Iba pegado a el candidato presidencial la votación, y así se definía el Consejo Central Ejecutivo, y con una gran ventaja, creo yo, que es ese proceso de integración. Y eso yo lo conozco muy bien porque en el Colegio de Abogados así se hace. Nosotros votamos por un presidente, esa sumatoria de votos le sirve a él, pero esa cantidad de votos, que es proporcional, después se integra una planilla que al final es la que integra pues el consejo directivo. Y en este caso es diferente, licenciado Carlos, porque en esta ocasión existirá una papeleta para elegir directamente al presidente del partido. Por lo tanto, creo yo que la gente va a tener una mayor probabilidad, es decir, puede ser que no le guste el candidato de un movimiento y vote por otro, pero que su voto se mantiene firme a nivel presidencial. Entonces, en ese sentido, yo creo que será un ejercicio bastante bueno y saludable dentro de esta elección interna, porque esta ya es una elección interna. Por eso hablamos de dos cosas: elección primaria, que es para elegir a los candidatos de elección popular, y la elección interna, que se eligen las autoridades de partido. Sería inhumano y sería en contra de los derechos políticos que una persona no tenga el derecho a participar. Pero también uno se pone a pensar, bien, tiene el derecho a participar, tiene su derecho político garantizado, pero solo sirve para justificar la papeleta, solo sirve para que otros lleguen al poder, aquellos que de verdad tienen los recursos económicos. Eso sí realmente es como contradictorio en una sociedad en la que la democracia debería en su ámbito participativo, debería de tener igualdad de condiciones en el proceso electoral. Pero la igualdad de condiciones no está garantizada por nuestra ley y tampoco está garantizado por los líderes políticos. Desafortunadamente, como le digo yo, los candidatos que tienen una trayectoria social importante también tienen otro problema, y es que no saben cómo recolectar fondos, no saben cómo administrar los fondos. Entonces también vienen otros que son vividores en este sentido, otros que dicen, me voy a postular como candidato a alcalde, y como candidato a alcalde sobre todo, y algunos como diputados también, pero alcalde sobre todo, y se me voy a postular, y lo que hace es que si son 23 diputados, aquí en Francisco Morazán a los 23 les piden dinero. Es un modus vivendi también. Hay un grupo de vividores que uno no puede obviarlos. Pero a las personas que de verdad van con el deseo de contribuir con el país desde su nivel de expertise, pero no tiene el recurso económico, tiene que desarrollar una habilidad para recolectar fondos, y eso también es parte del liderazgo, don Carlos, ¿verdad? Quien sabe cómo va a financiar su campaña, o que tiene la creatividad para hacerse conocer públicamente, eso también habla del liderazgo de una persona. Sí, porque, mire, aquí apliquemos el refrán de nuestros antepasados: ¿para qué se mete camisa de 11 varas? Si yo estaba pensando en ser diputado, tenía 3 años, hacer el ahorro, y si después decido, no, yo mejor lo dejo para mi santo solio y que me hagan un anuncio en televisión, pues no participo. Así es. Sí, pero mire, imagínese, don Carlos, ¿verdad? Estar trabajando cuando uno lo que más le importa es su familia. Pues sí, es cierto, uno tiene que contribuir con el país. Cuando uno contribuye, yo lo he hecho en otras ocasiones, yo he apoyado a amigos que van como candidatos a diputados principalmente, ¿verdad? Y ahí uno dice, bueno, este es una persona valiosísima, yo le voy a dar algo. Lógicamente uno no tiene los recursos como lo tienen otras personas que pueden dar muchísimo más. Uno contribuye, pero que la persona también vaya a sacrificar todo el dinero de su familia o a empeñar el carrito que tienen o la casa y quedarse
después asignada, creo yo que también eso es injusto, ¿no? Es decir, y ahí es donde entonces el candidato tiene las trabas familiares en principio en razón de eso. Creo yo que tiene que existir un mayor nivel de conciencia en el país, don Carlos. Aquí no estamos muy acostumbrados a que la gente decente, sobre todo, apoye económicamente al candidato. Mire, yo le digo una cuestión. Con solo que un candidato a diputado le diga a un amigo, mira, no te preocupes por la escuela María Garay, que es de la que yo estudié, o la escuela Francisco Morazán, no te preocupes por esa escuela. Ahí hay 3 personas que van a ir a cuidar 3 mesas electorales receptoras. Esas 3 personas yo les voy a llevar el almuerzo, yo les voy a llevar el desayuno, la cena, voy a estar pendiente de un cafecito. Con que contribuya con eso, don Carlos, el día de la elección para un candidato es una gran contribución, porque mire, se encargará de que la persona esté en la mesa, se encargará de verificar que esté, le llevará su comida. Es decir, es toda una logística que ya el candidato no se preocupará por esa escuela. Pero desafortunadamente nuestra conducta política no es como la de otros países, que ahí de dólar en dólar, de euro en euro, de peso en peso, se va contribuyendo con el otro candidato. Aquí no, aquí vemos un candidato y aunque sean por muy amigo que sea, nunca se le apoya a él económicamente. Entonces creo yo que tenemos que también generar una conducta política o una conciencia política de que los candidatos tenemos las personas decentes que apoyarlo para que ese dinero, el dinero sucio no sea el que ponga a los candidatos. Imposible, abogado, con un país con un 60 y pico de pobreza. No, pero no somos tan pobres, don Carlos, de corazón. Mire, usted puede llegar al pueblito más pobre de este país y le aseguro que una tortilla con salsa la dan. Es decir, no es cierto. Es decir, nosotros tenemos mucha buena voluntad y yo le aseguro, mire, mi pueblito del que yo vengo, la gente con tanta necesidad, yo le aseguro, no se preocupe, que a este muchacho yo le voy a llevar su desayuno, ¿verdad? Un huevito ahí con 2 tortillitas. Eso se hace, don Carlos. Es decir, no somos tan pobres de corazón como para no poder nosotros mostrar ese nivel de solidaridad. Porque a mí lo que me molesta de todo esto es que a veces no lo sabemos, don Carlos. A veces no lo sabemos. Sinceramente, una persona no se imagina lo que puede contribuir con un candidato con esas pequeñas cosas. Por eso es que aquellos que tienen grandes cosas y que viven del Estado a nivel de contratos leoninos, a nivel de explotación del Estado y hacen esa contribución, esos son los candidatos que se convierten después en diputados, en alcaldes, y ese es el gran problema que tenemos como nación, que al final esos diputados y esos alcaldes no son del pueblo, sino de esos grupos. Deberían de ser del pueblo porque vienen de su propio esfuerzo y de su propio respaldo. Abogado Wilfredo Méndez, que está de coordinador nacional de la corriente Juntos por el Cambio, que pues lidera don Jorge Calix. Ahora bien, de cara a las elecciones primarias, abogado Méndez, ¿cómo está percibiendo el militante liberal y el nuevo militante también rojiblanco la llegada de Wilfredo Méndez en comparación a los demás precandidatos? Bueno, mire, para mí es muy agradable, el licenciado Brian, visitar a los líderes del país. Afortunadamente, pues el candidato presidencial ha confiado bastante en mí para que pueda hacer esa conexión con los coordinadores departamentales. Al inicio, esta pregunta que usted hace es bastante interesante porque al inicio las personas creían, y algunas personas también, como dicen, trataban de meter miedo o ruido, en el sentido de decir, bueno, Wilfredo, pero como usted viene llegando al partido, que hay que recordar que de mi parte, pues yo apoyé al candidato presidencial del Partido Liberal en la anterior contienda electoral, y ahora pues han venido otros liderazgos a fortalecer al Partido Liberal. Entonces algunos pensaban que yo no iba a poder generar ese nivel de confianza con los líderes departamentales, y como le mencionaba hace un rato, estoy concluyendo mi misión encomendada por el presidenciable de visitar todo el país para hacer una evaluación departamento por departamento, cómo estamos, en qué niveles vamos a ganar, cuáles son los retos, los desafíos que tenemos, y consolidar la estructura y la organización. Le puedo decir a suma franqueza que los coordinadores departamentales, que son los líderes que tienen su responsabilidad en el departamento, existe una acción de comprensión y de colaboración enorme, en la confianza de que los equipos que están al frente del movimiento pues queremos el triunfo electoral. Creo yo que esa es una de las grandes virtudes del movimiento. Bueno, se volvió... En alguna ocasión que hacíamos una autocrítica. Sí. ¿Estamos de nuevo? Sí, ahí estamos, le estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Le decía que en otras ocasiones que de la autocrítica con Jorge, nosotros le decíamos, mire, tenemos líderes extraordinarios en cada departamento, pero tenemos que hacer que esos liderazgos se cohesionen y formen una red alrededor del candidato presidenciable. Porque es cierto, estamos apostando por un buen número de diputados, por un buen número de alcaldes, pero no olvidar que el nivel, por ejemplo, tenemos una meta electoral. Yo he estado revisando la meta electoral en cada departamento. Cada municipio tiene una meta electoral, el alcalde marca esa meta electoral. El candidato a diputado tiene una
meta electoral para ganar su candidatura. Y esa meta electoral que tiene, para decirle un número, si son 30,000 votos los que ocupa, pues el presidenciable debe de tener 30,000 como él también. Y eso nos va a hacer que a nivel presidencial tengamos el triunfo. Entonces, lo único que tengo yo en este momento es gratitud por la confianza y por la creencia en el trabajo político que estamos haciendo en todos los departamentos del país. Iba a preguntar algo usted. Sí. Abogado Méndez, la siguiente consulta tiene que ver, digo, con la geopolítica. La extrema derecha, ultraderecha, está teniendo un repunte en el mundo. Lo vemos en Europa y también en nuestra América, en nuestro continente. Y la bandera reivindicativa es la migración. O sea, él estima que el migrante es el criminal, que el emigrante es el culpable de la pobreza de ellos, que el emigrante es el culpable de ese desempleo. Esta extrema derecha nos llevará a un conflicto más grande de carácter racista. Se lo hago por su conocimiento humanista. Mire, don Carlos, yo creo que esto debe de llevarnos a una reflexión a todos, a todo el mundo, y me refiero yo no solo a los países que tienen economías muy fuertes o aquellas economías que están luchando contra todo para el respeto de sus pueblos, sino también a los que estamos en una pulpería, a los que están conduciendo un taxi, a los que están en frontera, porque cuando nosotros miramos nuestros migrantes pasar por acá por el país y que el valor de una bolsa de pan a él se la den al doble, o que el valor de lo que vale un hospedaje que a un hondureño le valdría una posada 300 lempiras, a él le cobren 1,000 lempiras, es decir, eso es una grosería. Desde ese momento hasta la visión que tienen los países, sobre todo como Estados Unidos principalmente, donde está el epicentro en este momento de esa política inhumana, pues también genere un remesón en los países que han sido más propensos a tener una conducta mucho más adecuada hacia los migrantes o de mejor trato, como en el caso de México también. Es decir, creo yo que Honduras como país de tránsito, pero también como país expulsor de migrantes, nosotros tenemos que humanizar. Por eso creo yo que los líderes nuestros de países como los nuestros deberían de tener un discurso a nivel diplomático, a nivel de líderes mundiales, más apegado al humanismo, más apegado a los grandes objetivos de desarrollo de las poblaciones y de protección de nuestra gente. Por ahí debería de estar orientado este esfuerzo. Y además suena paradójico también que a veces gobiernos de derecha puedan a veces tener un tratamiento mucho menos inhumano hacia nuestros compatriotas o hacia la migración en términos generales. Yo creo que hay que establecer que el ser humano tiene que tener un trato humanista siempre, independientemente de las posturas que puedan haber. Sé muy bien que eso genera un sesgo, yo eso no lo discuto, pero el hecho de que nuestra actitud hacia la protección de la persona humana tiene que ser un factor presente en todas estas etapas de la vida y de los distintos niveles de poder. Volviendo a la campaña que dirige, yo estaba notando ahí más que todo en las redes que ese cisma que tiene ahí o despelote, el movimiento de don Salvador Narrala, pues ha ido favoreciendo a Juntos por el Cambio, y ahora se está anunciando también la deserción de otros de lo que era el comité coordinador de campaña, comité ejecutivo de coordinación de campaña de don Salvador Narrala. ¿Qué fortalecimiento les da incluso que la precandidata a alcalde del Distrito Central haya migrado el movimiento de Salvador Narrala? Bueno, mire, cuando a mí me preguntan, lo voy a responder por esta línea, ¿cuál es su candidatura? La mía, que yo no tengo ninguna candidatura, les digo, mi enfoque es nuestro presidenciable. Igual en este momento, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? Más allá de las debilidades que pueda tener un candidato u otro candidato, es observar cómo están nuestros equipos de trabajo en los departamentos, cómo consolidar esos equipos, cómo lograr articular todo el trabajo político electoral en el país, cómo hacerle sentir al dirigente nuestro que el triunfo electoral está de este lado. Creo que ese nivel, don Carlos, del poderío de estructura, del poderío que nosotros tenemos de movilización, es decir, mire, nosotros estamos claros que ya sabemos muy bien que si don José a las 11 de la mañana, a ver qué es lo que ha pasado con don José, ¿verdad? Fue que se fue a ver al hijo que está jugando una potra o está en la gimnasia con su hija, y en ese momento se van a movilizar los equipos para hacerlo ir a votar. Creo que todo eso, don Carlos, le ha hecho comprender a varios que fueron candidatos o precandidatos a diputados, a alcaldes de otro movimiento, que Jorge pues va a ser el próximo presidenciable. Y usted sabe que la gente cuando siente eso, que el carrito ganador va por aquí, pues por ahí es donde se va transitando. Y creo que eso nos va favoreciendo profundamente todo este trabajo nacional. Usted puede ver a Jorge que además hay una gran capacidad de trabajo. En este momento está en Ocotepeque,
3, 4 horas después está en Tela. Esa capacidad que tiene Jorge de movilización de Ocotepeque, Tela, Choluteca en horas. ¿Por qué? Pero los equipos de trabajo son los que responden. Los equipos de trabajo son los que hacen todo ese proceso de movilización. Y eso es lo que hace que los liderazgos confíen tanto en el liderazgo del movimiento Juntos por el Cambio, de forma tal que decidan incluso dejar otros movimientos para venirse con nosotros. Claro que nos favorece enormemente todo eso. Ya para ir aterrizando, abogado, me imagino que ustedes han hecho algunas mediciones de cuántos precandidatos, por lo menos acá en Francisco Morazán, podrían colocar en la planilla hacia las elecciones generales, y cuál es el piso que debe alcanzar un precandidato de la corriente del abogado Calix. Sí, mire, cada departamento, don Brian, les decía yo que nosotros hemos puesto una meta electoral, se llama meta electoral lo que nosotros hemos puesto, tanto de lo que va a alcanzar cada candidato para ganar su candidatura, como la que tiene que contribuir con su candidato a alcalde y su presidenciable, en el caso del diputado. Luego el alcalde también, cuánto trabajo va a hacer para alcanzar su alcaldía, su candidatura, contribuyendo con el diputado y a la par el presidenciable. Entonces, por lo tanto, yo he estado haciendo estos diagnósticos también en todo el país, diciéndole al departamental, vamos a ver, veamos el cuadrito, ¿cuántas alcaldías vamos a ganar? ¿Cuántas vamos a perder? ¿O en cuáles hay un nivel de competitividad que todavía no sabemos? De todo esto, lo que le puedo decir el licenciado Brian es que una de las grandes noticias para por lo menos nuestro candidato es el compromiso que no existía antes, cuando los alcaldes solo trabajaban para él. En este momento hay un enorme compromiso de los candidatos a alcaldes y diputados con el presidenciable, de todas formas que se nivele ese resultado electoral de beneficio para los 3 niveles electivos. Y lógicamente también que la candidatura del partido, usted sabe que la presidencia del partido pues es muy importante en todo este proceso de negociación político-electoral posterior. ¿Y ahora qué pasaría? Bueno, como le digo, hay muchas cosas en el aire. ¿Qué pasaría en el caso de que si el abogado Jorge Calix perdiera esta elección primaria? Y hemos escuchado así algunos comentarios, que como usted sabrá lo que se hacen, de que dicen que en las rallies populares, en las encuestas, pero es el abogado Calix que va a ganar. Yo sé que son 2 preguntas en una. Sí, es que mire, una cosa es, recuerde usted, una elección primaria bien compleja, porque la elección primaria solo va a votar el militante, ¿verdad? Y quien se pierde incluso del discurso, el discurso va orientado al militante del partido, incluso al simpatizante. Pero cuando usted empieza a tirar un discurso como en el mar, como una gotita de arena en el mar, está perdido. Tiene que saber claramente. Y quien piensa que porque tiene una gran simpatía general, pero si ese voto no se mueve el día de la elección, entonces sencillamente no se traduce en un resultado electoral positivo. Y en la primera pregunta que usted decía, mire, es muy importante siempre cuando el líder político marca la pauta. Y en el caso de Jorge ha dicho claramente, si gana Maribel Espinosa, yo voy a apoyar a Maribel Espinosa. Jorge ha dicho, si gana Luis Zelaya, yo voy a apoyar a Luis Zelaya. Jorge ha dicho, si gana a don Salvador Narrala, yo voy a apoyar a Salvador Narrala. Pero igual espero yo que ellos me apoyen si yo gano. Entonces, en ese sentido, no existirá ningún problema en el caso de nuestro movimiento y del presidenciable con el resultado electoral que surja el 9 de marzo. ¿Cómo no? Le agradezco mucho, abogado. A ver cómo...